Continúe la incisión de la región ventral de la mandíbula en línea recta, direccionando el corte hacia el cartílago del manubrio. Siga la línea de corte de forma paramediana al esternón, incidiendo la piel del pecho hasta alcanzar el nivel de la articulación del codo. Desde este sitio, continúe la incisión en sentido vertical, en dirección al dorso, pasando por el tronco, por detrás del borde caudal de la escápula, hasta alcanzar la línea media dorsal del tronco. En la región del brazo, incida cuidadosamente la piel alrededor de la articulación del codo. Considere la presencia de la vena cefálica en esta región y evite su incisión. Desde la cara interna del corte anterior, en la región axilar, continúe la incisión perpendicularmente hasta encontrarse con la incisión de la región ventral del tronco. Completada la incisión de la piel, refléjela cuidadosamente hacia dorsal. Una vez reflejada toda la piel de la región, identifique algunos de los músculos extrínsecos del miembro anterior. Músculo platisma. Se describe en el capítulo 1. Músculo brachiocefálico. Tiene su origen en la tuberosidad deltoidea del húmero. Se inserta en la cabeza y en el cuello. Es inervado por el ramo ventral de la C6 y el nervio accesorio. Tiene como función de antevesor del miembro torácico o de extender el hombro. Se compone de dos partes: cleidocefálica y cleidobraquial. Estas partes se encuentran separadas por el tendón clavicular. Músculo cleidocefálico. En felino se subdivide en dos. Músculo cleidomastoideo. Tiene una posición más profunda ubicándose en la intersección clavicular y la apófisis mastoidea del hueso temporal. Músculo cleidocervical. Se dispone más superficial con respecto al músculo cleidomastoideo, ubicándose entre la mitad craneal del rafe fibroso dorsal medio del cuello. Músculo cleidobraquial. Tiene su origen en la intersección clavicular y se inserta en la tuberosidad deltoidea, inervado por el ramo ventral de la C6. Cumple la función de ser el antecesor del miembro torácico. Músculo trapecio. Es dividido por una aponeurosis en una parte cervical y otra torácica. Su forma es triangular y plana, cuyo origen es el rafe fibroso dorsal medio del cuello y el ligamento supraespinoso para insertarse en la espina de la escápula. Tiene como función fijar y elevar la escápula, además de la participación en el movimiento craneal del miembro torácico. Músculo homotransverso. Se origina en el ala del atlas y se inserta en el acromión de la escápula. Es inervado por el nervio accesorio. Músculo romboides. Músculo extrínseco del miembro anterior. Su origen se da a partir de la cresta nucal del hueso occipital, el rafe fibroso mediano del cuello y las apófisis espinales de las primeras 7 vértebras torácicas. Su inserción se da en el borde dorsal y superficies adyacentes a la escápula. Su función consiste en elevar y retraer el miembro anterior y con el miembro fijo eleva el cuello. Está inervado por los ramos ventrales de los nervios cervicales y torácicos. Músculo esplenio de la cabeza. Músculo epiaxial cubierto en parte por algunos músculos de la cintura torácica. Se encuentra en la región dorsolateral del cuello.
Se origina en la parte craneal de la fascia toracolumbar, en la apófisis espinosa de las primeras vértebras torácicas y en el rafe tendinoso medio del cuello. La inserción tiene lugar en el hueso occipital y en la apófisis mastoides del temporal. Se encarga de extender el cuello y elevar la cabeza, y si actúa unilateralmente, dirige el cuello y la cabeza lateralmente. Es inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales. Músculo serrato ventral. Músculo extrínseco del miembro anterior que se divide en la parte cervical y una parte torácica. Su origen se encuentra en las apófisis transversas de las últimas 5 vértebras cervicales y las primeras 7 u 8 costillas. Su inserción corresponde al tercio dorso medial de la escápula. Su función es brindar soporte al tronco y deprimir la escápula. Está inervado por los ramos ventrales de los nervios cervicales y el nervio torácico largo. Músculo longísimo. Músculo epiaxial de la columna intermedia, que es el más potente de los músculos epiaxiales y el principal representante de la columna intermedia. Se encarga de estabilizar y extender la columna y levantar la cabeza y el cuello. Es inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales. De acuerdo con su posición se reconocen músculo longísimo lumbar y músculo longísimo del tórax, músculo longísimo cervical, músculo longísimo de la cabeza y músculo longísimo del atlas. Primero observaremos el músculo longísimo cervical. Se extiende en forma de abanico desde la apófisis transversas de las primeras 5 a 8 vértebras torácicas hasta las de las últimas vértebras cervicales. Músculo longísimo de la cabeza. Sus tendones de origen nacen en las apófisis transversas de las vértebras torácicas segunda a tercera y de las 4 a 5 últimas vértebras cervicales. Se insertan en la apófisis mastoides del hueso temporal. Músculo longísimo del atlas. Se origina en la apófisis articular caudal de la tercera a la séptima vértebra cervical y se inserta en el extremo más lateral del ala del atlas. Es inervado por los ramos dorsales de los nervios cervicales y es un músculo extensor y lateralizador del cuello y de la cabeza. Músculos intertransversos cervicales. Músculos epiaxiales de la columna intermedia que se encuentran entre apófisis espinosas adyacentes. Se encuentran debajo del músculo espinal y semiespinal del tórax y el cuello. Se encarga de estabilizar la columna cervical. Son inervados por los ramos dorsales de los nervios espinales. Músculos escalenos. Este músculo hipoaxial se encuentra entre las apófisis transversas cervicales y las primeras costillas. Se encarga de flexionar el cuello, además de ser auxiliares de la respiración, ya que mueven cranealmente las costillas cuando el cuello está fijo. Son inervados por los ramos ventrales de los últimos nervios cervicales y los primeros nervios torácicos. En los felinos se diferencian el músculo escaleno dorsal y el músculo escaleno medio. Músculo largo de la cabeza. Músculo hipoaxial que se origina en la parte ventromedial de la apófisis transversas de las vértebras cervicales y se inserta en el tubérculo muscular de la parte basilar del occipital. Se encargan de flexionar la parte craneal del cuello y la articulación atlanto-occipital, por lo que desciende la cabeza. Es inervado por el ramo ventral de los nervios cervicales. Músculo largo del cuello.
Músculo hipoaxial que discurre medial y paralelo al músculo largo de la cabeza. Posee una parte torácica y una cervical. Su parte torácica tiene su origen en la superficie ventral de los cuerpos de las 6 primeras vértebras torácicas y se inserta en la lámina ventral de la 6ª vértebra cervical. La parte cervical se origina de las apófisis transversas de las vértebras C6 a C3 y se inserta en la cresta ventral de las primeras vértebras cervicales. Se encarga de flexionar el cuello. Este músculo es inervado por los ramos ventrales de los nervios cervicales. Refleja el músculo romboides y el músculo esplenio de la cabeza. Hacia caudal. Músculo semiespinal de la cabeza. Forma parte de los músculos epiaxiales de la columna medial y se encarga de elevar la cabeza y el cuello. Si actúa unilateralmente, dirige la cabeza y el cuello hacia un lado. Es inervado por los ramos dorsales del nervio espinal y posee 2 porciones. Una porción digástrica que se origina en la apófisis transversa de las primeras vértebras torácicas y en el rafe tendinoso medio de la región cervical dorsal. Se inserta en la escama del hueso occipital. Porción compleja. Se origina en las apófisis articulares caudales de las vértebras cervicales y de la primera vértebra torácica. Se inserta en la cresta de la nuca. Refleja el músculo semiespinal de la cabeza. Músculo espinal y semiespinal del tórax y del cuello. Músculo epiaxial perteneciente a la columna media y se extiende en la región lumbar craneal y el axis. Se encarga de extender y estabilizar el dorso y elevar el cuello. Si actúa unilateralmente, dirige el cuello y el dorso lateralmente. Es inervado por los ramos dorsales de los nervios espinales. Músculos motores de la cabeza. Músculo recto dorsal mayor de la cabeza. Presenta una parte superficial y otra profunda, también denominada músculo recto dorsal intermedio de la cabeza. Ambas porciones pasan por el arco dorsal del atlas y se insertan en la parte escamosa del hueso occipital. Se encarga de extender la articulación atlanto-occipital y por ende elevar la cabeza. Es inervado por el ramo dorsal del primer nervio cervical. Músculo recto dorsal menor de la cabeza. Se origina en el borde craneal del arco dorsal del atlas y se inserta en la parte escamosa del occipital, sobre el agujero magno. Su función corresponde a la extensión de la articulación atlanto-occipital, elevando la cabeza. Es inervado por el ramo dorsal del primer nervio cervical. Músculo oblicuo craneal de la cabeza. Se origina en el borde lateral del ala del atlas, desde donde se dirige dorsomedialmente para insertarse en la cresta nucal y en la apófisis mastoidea del temporal. Su función corresponde a la extensión de la articulación atlanto-occipital, por lo que le eleva la cabeza. Es inervado por el tramo dorsal del primer nervio cervical. En la parte ventral del cuello no se debe incidir músculos, pero sí separarlos para que se identifiquen los siguientes músculos. Músculo esternocefálico. Tiene su origen en la primera esternera y su inserción en la parte mastoidea del hueso temporal y en la cresta nucal del hueso occipital. Brinda movimientos de lateralización al cuello y la cabeza. Se encuentra inervado por el nervio accesorio y por las ramas de los nervios espinales ventrales. En el caso de los felinos se divide en músculo esternomastoideo y esterno-occipital. Músculo esternoideo. Se dispone ventralmente en el cuello y estrechamente asociado a la tráquea. Se origina en el manubrio del esternón y en el primer cartílago costal y se inserta en el hueso basiloides. Se encarga de retraer caudalmente el hueso ioides y de las estructuras asociadas.
como la laringe, faringe y la lengua, interviniendo en la fase final de la deglución. Es inervado por el ramo ventral del primer nervio cervical y el asa cervical. Otras estructuras a identificar. Nervio accesorio. Es evidente a través del triángulo lateral del cuello. Inerva algunos músculos extrínsecos del miembro torácico y discurre entre los músculos cleidocervical y homotransverso. Vena cervical superficial. Perfunde la región ventrocaudal del cuello. Se evidencia a través del triángulo lateral del cuello. Linfonodos cervicales superficiales. Se encuentran en posición craneal respecto a la articulación del hombro y recubierto por el músculo brachiocefálico y músculo homotransverso, específicamente en el triángulo lateral del cuello. Su territorio abarca la piel y las estructuras superficiales del cuello, tórax y el segmento proximal del miembro anterior. Su drenaje linfático se da hacia los linfonodos cervicales profundos. Linfonodos cervicales profundos. Se localizan a lo largo de la tráquea. Su territorio tributario corresponde a órganos como la glándula tiroides, la tráquea, el esófago, el timo y otras estructuras profundas de la región. Arteria carótida común. Se desprende del tronco brachiocefálico y discurre por la región ventral del cuello, a la derecha e izquierda de la tráquea. Discurre acompañada del tronco vagosimpático y la vena yugular interna dentro de la vaina carotidia. Tronco vagosimpático. Se localiza en posición dorsal respecto a la arteria carótida común, dentro de la vaina carotidia. De él se desprenden ramos faríngeos, el ramo laríngico craneal y los laríngicos recurrentes, derecho e izquierdo. Esófago. Se inicia dorsalmente a la tráquea. Luego se desplaza hacia el lado izquierdo y posteriormente vuelve a ubicarse sobre la tráquea, poco después de entrar a la cavidad torácica. Discurre en el plano mediano del espacio visceral del cuello. Su irrigación corresponde a la arteria broncoesofágica y la vena broncoesofágica. El drenaje linfático se da a través de los linfonodos cervicales profundos y los mediastínicos. La inervación se da a través de las fibras simpáticas parasimpáticas del nervio vago y del tronco simpático. Tráquea está compuesta por entre 38 y 43 anillos de cartílago hialino, unidos entre sí por ligamentos. Se localiza en posición ventral respecto a la columna cervical y al músculo largo del cuello. Ventralmente se encuentra cubierta por los músculos largos delioides. Posterior a su entrada en el tórax, a través de la abertura torácica craneal, se divide en posición dorsal al corazón en dos bronquios principales. Su irrigación se da por medio de la arteria carótida común y broncoesofágica. Su drenaje venoso se da por medio de las tributarias de las venas yugulares y broncoesofágica. El drenaje linfático corresponde a los linfonodos cervicales profundos, esternal, cervical, mediastínico, craneal y bronquial medio. Es inervada por fibras simpáticas y parasimpáticas del nervio vago. Glándula tiroides. Consta de un lóbulo derecho y uno izquierdo, los cuales son aplanados y fusiformes, y se encuentran rara vez unidos por un istmo. Estos se localizan a la altura de los primeros 7 a 10 cartílagos traqueales, dorsolateralmente en relación con la vía aérea. Puede existir tiroides accesoria en la región del ilioides, en el territorio cervical a lo largo de la tráquea hasta el mediastino medio y en la mucosa lingual. Su aporte sanguíneo es dado por la arteria carótida común, de la que se desprende la arteria tiroidea craneal y la arteria tiroidea caudal.
Por otra parte, la vena tiroidea craneal y la vena tiroidea caudal desembocan en la vena yugular interna. Entre ambas venas tiroideas discurre el arco laríngico caudal. Los vasos linfáticos de la tiroides se dirigen a los linfonodos cervicales o hacia el tronco traqueal. La inervación es vegetativa y las fibras simpáticas se originan en el ganglio cervical craneal y las parasimpáticas en el nervio laríngico craneal y el nervio laríngico recurrente, ambos ramos del nervio vago.